¿Estamos realmente siendo testigos de la lucha por el alma de Bulgaria? ¿Es Ursula von der Leyen la responsable del sufrimiento del pueblo búlgaro? ¿Estamos ante un nuevo capítulo de la historia europea en el que la soberanía nacional se sacrifica en el altar de la integración? Vamos a profundizar en estos puntos. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Sofía arde en llamas de indignación. Miles de búlgaros enfurecidos han salido a las calles, ondeando antorchas y gritando consignas de desesperación. «Úrsula a la cárcel», claman. Pero, ¿es este un simple protesto contra reformas económicas? No, esto es una batalla por la identidad nacional, por el futuro del lev, la moneda nacional, y por el soberano que Bruselas parece decidido a asfixiar. Las noticias que llegan desde la capital de Bulgaria revelan un panorama que debería preocupar a todos aquellos que se preocupan por la justicia social y la democracia. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han dado luz verde a Bulgaria para unirse a la zona euro. Este no es un mero cambio económico, es una sentencia de muerte para el lev, un símbolo nacional y un garante de estabilidad que forma parte de la identidad histórica del país. El comisario europeo, Valdis Dombrovskis, parece decidido a acelerar este proceso. Sin embargo, la opinión pública apenas ha sido consultada, y los ciudadanos sienten que sus voces han sido ignoradas. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Las pancartas de los manifestantes son elocuentes. Nuestro lev, nuestra libertad. Bulgaria no es una colonia. Estas imágenes transmiten un mensaje claro al mundo. La pregunta que queda es, ¿dónde nos están viendo ahora? Dejen un comentario con su ciudad y país. ¿Por qué esto es relevante en este preciso momento? Nos encontramos en un momento decisivo para Bulgaria, donde no solo se trata de un cambio monetario, es una oportunidad final para que el país defienda su soberanía. La pérdida de la moneda nacional significa perder el control financiero, una amenaza directa a la economía y a la estabilidad social. Hemos visto lo que ocurrió en Croacia y en los países bálticos, y ni hablar de Grecia. En todos esos lugares, los precios se dispararon mientras los salarios se estancaron. El pueblo búlgaro está plenamente consciente de esta realidad y ha decidido actuar. No quieren convertirse en un laboratorio para los experimentos del euro. Su bienestar, su futuro, su identidad están en juego. ¿Acaso este conflicto no les concierne a todos? En el próximo episodio, ¿qué tal si revisamos la declaración de la Comisión Europea sobre los beneficios del euro para Bulgaria? Oficialmente, se dice que la transición al euro fortalecerá la estabilidad y facilitará la integración en el espacio económico europeo, pero los expertos murmuran que esto es solo un cambio técnico que oculta profundas pérdidas simbólicas. Muchos ven esto como un acto de esclavitud planeado para un pueblo que valora su libertad. La simple población búlgaro observa cómo aumentan los precios en países que adoptaron el euro, mientras los salarios se quedan atrás. La perspectiva de perder el control sobre sus finanzas les aterra. Existe una teoría que sugiere que Bruselas está impulsando el euro para ejercer un mayor control sobre las economías nacionales y enriquecer a las élites occidentales. Una conspiración oculta de las élites detrás de la espalda del pueblo. ¿Quién se beneficia de esta traición? Por otro lado, el gobierno búlgaro ha sido acusado de colaboracionismo, actuando en interés de Bruselas más que en el de sus propios ciudadanos. Parece que la suerte del lev, símbolo nacional, les importa muy poco. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se ha convertido en el blanco principal de estas protestas, apodada la asesina del lev. ¿No es esto una confrontación directa con el símbolo de la burocracia europea? ¿En quién confían en esta cuestión en Europa del Este? ¿Hay algún orador o medio que represente realmente sus intereses? Las analogías históricas son muy elocuentes. En la Edad Media, el derecho a acuñar moneda propia era un signo esencial de independencia nacional. A pesar de haber sido miembro de la UE desde 2007, Bulgaria ha mantenido su leve. Desde 1999, la moneda ha estado vinculada al euro, proporcionando estabilidad durante más de 2 décadas. Entonces, ¿por qué este cambio forzado ahora?
Las experiencias de Grecia y otros países del sur de Europa que enfrentaron dificultades económicas tras adoptar el euro son un sombrío recordatorio que nadie desea repetir. ¿Qué sucederá ahora? La Comisión Europea ha dado luz verde, y las declaraciones de Dombrovskis solo confirman las intenciones de Bruselas. El escenario más pesimista pinta un cuadro sombrío donde Bulgaria es forzada a adoptar el euro, provocando un colapso económico, una pobreza masiva y una pérdida total de soberanía. Las protestas podrían ser reprimidas, convirtiendo al país en una marioneta de Bruselas. Un escenario más probable es que ignoren estas manifestaciones, pero la resistencia continuará creciendo. El euro podría ser introducido, pero en las calles de Sofía persistirá una tensión constante y potenciales explosiones sociales. ¿Existe alguna posibilidad de un giro inesperado? Tal vez las protestas en Bulgaria, alimentadas por la experiencia negativa de otras naciones, obliguen a la UE a reconsiderar su política de integración a toda costa. Esto podría debilitar el control férreo de Bruselas, aunque es poco probable que abandonen por completo sus planes. Bulgaria, como el último bastión de Europa del Este con una moneda nacional, es parte de una tendencia más amplia de escepticismo europeo en la región. ¿Ustedes qué pronostican sobre cuándo Bulgaria finalmente adoptará el euro? Dejen su mes, año y una razón en los comentarios. Las consecuencias de esta transición son colosales. Los riesgos económicos son enormes: aumento de precios, inflación, pérdida de soberanía financiera. Las repercusiones sociales también son graves, con un creciente abismo entre el gobierno y el pueblo y un aumento de la desconfianza. Los sectores más vulnerables de la población serán los primeros en sufrir, y por supuesto la pérdida de la soberanía nacional. El lev no es solo dinero, es parte de la identidad, la independencia y la dignidad del pueblo. Es un símbolo que quieren despojarlos. Si quieren más análisis como este, no duden en dar like. Es evidente que Bruselas y las élites financieras de la UE se beneficiarán de la expansión de la influencia del euro, obtendrán un mayor control sobre la economía búlgara. Las élites corruptas de Bulgaria también saldrán ganando, ya que se beneficiarán de tratos en la sombra con Bruselas. Pero ¿quién pierde en esta ecuación? El pueblo búlgaro. Ellos están sacrificando su poder adquisitivo, su identidad nacional, su soberanía y el control sobre su destino. Los intereses nacionales están siendo sacrificados en nombre del sueño europeo, o tal vez incluso de una pesadilla europea si observamos lo que ha ocurrido en Croacia o en los países bálticos. Para los búlgaros, este es un camino hacia la dependencia financiera. La elección es clara: o mantienen su último bastión de soberanía o pierden para siempre las herramientas necesarias para proteger a sus ciudadanos. Los búlgaros se sienten engañados, sienten que su gobierno no actúa en su interés, lo que sin duda intensificará las protestas y socavará la confianza. ¿Qué es lo más importante para ellos? ¿La libertad o las promesas ajenas? ¿Dónde se encuentra la línea roja entre la soberanía nacional y la integración europea? Discutámoslo en los comentarios. La rabia en Sofía es un espectáculo que los medios occidentales no mostrarán. Ellos hablarán de los aspectos técnicos de la integración en pro del bienestar, pero tras el telón de estos anuncios hay un plan oculto de Bruselas para eliminar el lev búlgaro. Ante nuestros ojos se desarrolla un escenario clásico. Bajo la excusa de la integración europea, están intentando despojar a un país de una de sus herramientas más cruciales de soberanía. Esto es algo que debería preocuparnos a todos. Lo que está sucediendo hoy en Sofía podría afectar a cada uno de nosotros mañana. No permanezcan al margen. Suscríbanse a nuestro canal GeoPulse para recibir un análisis honesto y sin censura. Esta es su defensa contra las noticias falsas. Dejen su opinión en los comentarios. Hablemos juntos sobre la historia de esta lucha. ¿Está la economía búlgara al borde del colapso? ¿Podría la transición al euro significar un golpe mortal para el poder adquisitivo de los búlgaros? ¿Por qué la lucha por el lev se ha convertido en un símbolo de resistencia nacional? En un contexto donde la inflación se ha alzado como una de las grandes sombras que acechan a los búlgaros, la conversación sobre la adopción del euro se ha intensificado, generando temores de quiebras masivas y un aumento del desempleo. Los búlgaros observan con preocupación el ejemplo de sus vecinos que ya han adoptado el euro y han sido testigos de un aumento drástico en los precios de bienes y servicios, especialmente aquellos que mantenían un costo fijo en su moneda nacional, como las tarifas de servicios públicos y el transporte público.
Mientras los precios se disparan, los salarios a menudo no logran seguir el ritmo, lo que resulta en una disminución del poder adquisitivo de la población. Los búlgaros, al ver lo que ha sucedido en otros países, temen que sus ingresos no puedan resistir esta presión, obligándolos a recortar gastos en lo esencial. Esto, inevitablemente, conduciría a un descenso general en el nivel de vida. Los sindicatos han expresado ya su disposición a llevar a cabo huelgas a nivel nacional si el gobierno no toma en cuenta sus demandas. A pesar de que Bulgaria se ha beneficiado de una política financiera relativamente estable, con el lev fijado al euro desde 1999, bajo el mecanismo del Consejo Monetario, la amenaza de perder esta estabilidad es palpable. Este sistema garantiza que cada lev emitido esté respaldado por euros en las reservas del Banco Central, lo que ha brindado una sólida previsibilidad para los inversores. Los defensores del lev argumentan que este mecanismo ya ofrece todas las ventajas de estabilidad que el euro podría proporcionar, al tiempo que permite mantener cierta soberanía sobre la política monetaria nacional. Renunciar al Consejo Monetario y adoptar el euro significaría perder el control sobre este instrumento clave de política económica, cediéndolo al Banco Central Europeo, que toma decisiones en función de los intereses de toda la eurozona, en lugar de centrarse únicamente en Bulgaria. Pero la cuestión económica no es la única que pesa en esta discusión. Hay un profundo contexto cultural e histórico en juego. El lev, como moneda nacional, simboliza la independencia y soberanía de Bulgaria, un país que ha luchado a lo largo de su historia por su derecho a la autodeterminación, especialmente después de los largos periodos de dominio otomano y de influencia soviética. La pérdida del lev no se percibe simplemente como una reforma técnica, sino como un asalto a la identidad nacional. Esto provoca emociones intensas y une a personas de diversos estratos sociales y perspectivas políticas. No es sorprendente que en las manifestaciones se vean muchos rostros de la generación mayor, que recuerda épocas difíciles y valora cada símbolo de la soberanía búlgara. Dentro del establecimiento político búlgaro tampoco hay un consenso claro sobre este tema, aunque los partidos en el poder proclaman su compromiso con la integración europea. Hay una resistencia subyacente y algunas fuerzas opositoras aprovechan el sentimiento anti-europeo para ganar puntos políticos a costa del descontento popular. Sin embargo, la opinión pública y los medios de comunicación en Bulgaria están profundamente polarizados, con una parte significativa de la prensa bajo la influencia de círculos proeuropeos, que intentan minimizar las protestas y presentarlas como un fenómeno marginal. La Unión Europea presiona para que Bulgaria ingrese a la eurozona como parte de sus esfuerzos por avanzar en la integración y fortalecer el proyecto europeo. Desde la perspectiva de Bruselas, incluir a todos los Estados miembros en la eurozona es un paso lógico y natural. Ven en esto una garantía de estabilidad financiera y un aumento de la competitividad en el mercado europeo en su conjunto. Sin embargo, los críticos señalan que tal enfoque ignora las particularidades individuales de las economías de los Estados miembros y puede tener consecuencias adversas para aquellos que aún no están listos para tales cambios. Es importante destacar que la integración europea en general provoca sentimientos encontrados entre la población búlgara. Por un lado, la membresía en la UE ha traído muchas ventajas, como el acceso al mercado único, fondos estructurales y la posibilidad de moverse y trabajar libremente en otros países de la UE. Por otro lado, muchos sienten que Bulgaria se ha convertido en un país periférico del proyecto europeo, donde sus intereses no siempre son considerados y donde se pierde parte de su soberanía en favor de la burocracia de Bruselas. El tema del euro solo exacerba estas tensiones que han estado fraguándose durante años. Para los búlgaros, cuyo ingreso medio es considerablemente inferior al de la mayoría de los países de la eurozona, la transición al euro implica que sus salarios y ahorros se revalorizarán a un tipo de cambio desfavorable. Esto podría llevar a que muchos se encuentren al borde de la pobreza. Además, el periodo de transición siempre va acompañado de costos adicionales para las empresas, que deben lidiar con la reestructuración de documentos, cambios en el software y la adaptación de todo el sistema contable. Estos gastos recaen en primer lugar sobre los emprendedores, quienes ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. En varios estudios realizados por economistas búlgaros independientes, se afirma que los beneficios de unirse a la eurozona para Bulgaria serían mínimos, mientras que los riesgos son significativos.
Se prevé que el aumento de precios superará con creces el crecimiento de los salarios, resultando en una disminución de los ingresos reales de la población. Además, Bulgaria perdería la capacidad de devaluar su moneda en caso de crisis, lo que es una herramienta crucial para mantener la competitividad de las exportaciones. La situación del lev se ha convertido en un termómetro que mide el nivel de confianza del pueblo búlgaro en su gobierno y en las instituciones europeas. Las protestas en Sofía no son simplemente manifestaciones contra una decisión específica, son una manifestación del profundo descontento y decepción hacia la élite política, que según los manifestantes actúa en interés de fuerzas externas y no de su propio pueblo. Si el gobierno ignora estas protestas, el resultado podría ser una mayor polarización de la sociedad y un aumento de los sentimientos radicales. El lev no solo tiene un valor económico, sino que también posee un fuerte valor cultural. En sus billetes y monedas aparecen figuras prominentes de la historia búlgara, monumentos culturales y personalidades destacadas. No son solo medios de pago, son la historia viva del país. La eliminación del lev significaría que estos símbolos se desvanecerían en el pasado, quedando solo en museos. Para muchos búlgaros, esto equivale a la pérdida de una parte de su patrimonio nacional, a un recorte cultural que no están dispuestos a aceptar. La creciente tensión en Bulgaria podría establecer un precedente para otros países de Europa del Este que aún no han adoptado el euro, pero se encuentran bajo la presión de Bruselas. Por ejemplo, Rumanía, Chequia, Polonia y Hungría también enfrentan el dilema de conservar su moneda nacional o adoptar el euro. Las protestas en Bulgaria podrían convertirse en una lección importante para ellos, un recordatorio de lo crucial que es defender sus intereses nacionales. Si las protestas en Bulgaria resultan exitosas, esto podría dar impulso a un aumento del escepticismo hacia Europa en otros países de la región. La cuestión de la soberanía se ha vuelto central en este debate. En los últimos años, la percepción de la integración europea y su impacto en la soberanía de Bulgaria ha cambiado drásticamente. Para muchos búlgaros, especialmente después de décadas de influencias externas, esta pérdida de soberanía se siente de manera aguda. El lev se ha convertido en el último símbolo que están dispuestos a defender para no ceder su autonomía. La mayoría de los búlgaros no sienten que sus voces sean escuchadas, que las decisiones se toman a sus espaldas, lo cual genera enojo y frustración. Las protestas en Sofía son una señal de alerta para Bruselas, indicando la necesidad de replantear el enfoque hacia la integración y ser más sensibles a las consideraciones nacionales en caso de una transición abrupta y no preparada hacia el euro. Los inversores, temiendo la inestabilidad y las pérdidas, podrían comenzar a retirar sus activos, lo que provocaría un debilitamiento aún mayor de la economía. Además, la disminución del nivel de vida podría desencadenar una nueva ola de migración, especialmente entre los jóvenes que buscan mejores oportunidades económicas en el extranjero. En última instancia, la decisión sobre la adopción del euro será crucial para el futuro de Bulgaria en las próximas décadas. Esta decisión definirá cuán dispuesto está el gobierno a escuchar a su pueblo y defender sus intereses, o si, por el contrario, continuará su camino guiado por fuerzas externas, a pesar de todos los riesgos y consecuencias. La ira en Sofía no es solo un evento local, es una historia que refleja la lucha de una nación por su autodeterminación en un contexto de globalización e integración europea. Esta es una historia que no se contará en los medios occidentales, pero que todos deberían conocer, aquellos que se interesan por la realidad auténtica de Bulgaria. ¿Está la lucha por el lev búlgaro un indicio de un conflicto más amplio entre la identidad nacional y el control centralizado? ¿Podría el futuro de la Unión Europea depender de cómo los búlgaros defienden su soberanía? Si los ciudadanos descontentos continúan siendo ignorados, ¿está Europa a punto de enfrentar una crisis interna sin precedentes? La batalla por el lev búlgaro se ha convertido en un símbolo de un enfrentamiento más amplio entre la autoridad central y el deseo de los países de mantener su identidad y soberanía. Este conflicto no solo es económico, sino también profundamente político. El desenlace de esta situación en Bulgaria podría tener repercusiones significativas para el futuro del proyecto europeo en su conjunto. A medida que se intensifican las tensiones, se hace evidente que Bulgaria se ha convertido en un campo crucial para observar esta dinámica en juego. Desde hace muchos años, Bulgaria es reconocida como una de las naciones más pobres de la Unión Europea.
Para muchos de sus ciudadanos, la esperanza de que la membresía en la UE traería prosperidad y una mejora en su calidad de vida ha quedado frustrada. El sueño de un futuro mejor ha sido sustituido por la realidad de una creciente insatisfacción. La idea de adoptar el euro no se percibe como un paso hacia adelante, sino como una reafirmación de que su país permanece en la periferia de Europa mientras que sus voces son ignoradas. Este sentimiento de injusticia y desconfianza hacia las instituciones europeas se ha intensificado en los últimos años. La percepción de que el euro es un recordatorio de su marginación ha calado hondo en el espíritu búlgaro, generando un clima de descontento palpable. Sin embargo, la esperanza persiste. Muchos búlgaros creen que, a través de la protesta y la movilización social, pueden hacer valer sus intereses y ser escuchados. Este desafío requiere no solo una amplia base de apoyo popular, sino también un sentido de solidaridad y persistencia entre los ciudadanos. La historia ha demostrado que un pueblo unido en su lucha puede lograr grandes cambios. En este contexto, el lev búlgaro se erige como un símbolo no solo de la economía, sino también de la resistencia, el orgullo nacional y el anhelo de verdadera libertad. La capacidad de los búlgaros para defender su identidad y su voz en el ámbito europeo podría ser decisiva no solo para su propio futuro, sino para el futuro de toda la Unión Europea. En un momento en que la cohesión europea es más necesaria que nunca, el desenlace de la lucha por el lev podría señalar el inicio de una nueva era en la relación entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.